Hace unos 445.000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en busca de oro. Tras amerizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y fundaron Eridu, hogar en la lejanía. Con el tiempo, el asentamiento inicial se extendió hasta convertirse en la flamante misión Tierra, con un centro de control de misiones, un espacio-puerto, operaciones mineras e, incluso, una estación de paso en Marte. Escasos de mano de obra, los astronautas utilizaron la ingeniería genética para darle forma a los trabajadores primitivos, el Homo sapiens. Más tarde, el diluvio barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo. Los astronautas se convirtieron en dioses y le concedieron la civilización a la humanidad, transmitiéndosela a través del culto. Después, hace unos 4.000 años, todo lo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Todo lo ocurrido en la Tierra, y especialmente los acontecimientos acaecidos desde el inicio de la historia del ser humano, lo ha recogido Zecharia Sitchin en su serie de Crónicas de la Tierra, a partir de la Biblia, de tablillas de arcilla, de mitos de la antigüedad y de descubrimientos arqueológicos. Pero, ¿qué ocurrió antes de los acontecimientos en la Tierra? ¿Qué ocurrió en el propio planeta de los astronautas, Nibiru, que les llevó a los viajes espaciales, a su necesidad de oro y a la creación del hombre? ¿Qué emociones, rivalidades, creencias, morales, o ausencia de estas, motivaron a los principales protagonistas en las sagas celestes y espaciales? ¿Cuáles fueron las relaciones que llevaron a una escalada de la tensión en Nibiru y en la Tierra? ¿Qué tensiones surgieron entre viejos y jóvenes, entre los que habían llegado de Nibiru y los nacidos en la Tierra? ¿Y hasta qué punto lo sucedido vino determinado por el destino, un destino cuyo registro de acontecimientos del pasado guarda la clave del futuro? ¿No sería prometedor que uno de los principales protagonistas, un testigo presencial que podía distinguir entre suerte o hado y destino, registrara para la posteridad el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de todo, los principios y los finales? Pues eso es, precisamente, lo que algunos de ellos hicieron. Y entre los principales de estos estuvo el líder que comandó el primer grupo de astronautas. Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos bíblicos de la creación, de Adán y Eva, del jardín del Edén, del diluvio o de la Torre de Babel se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial escritos por los sumerios. Y estos, a su vez, afirmaban con toda claridad que obtuvieron sus conocimientos acerca de lo acontecido en el pasado, muchos de ellos de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, los dioses, un resplandor como nunca había visto me envolvió y me abrumó, y caí al suelo como si hubiera quedado vacío del espíritu de vida. Mis sentidos vitales volvieron a mí, como si despertara del más profundo de los sueños, por el sonido de miles nombre al llamarme. Estaba en una especie de recinto. Estaba oscuro, pero también había un aura. Entonces, la más profunda de las voces pronunció miles nombre otra vez. Y, aunque pude escucharla, no hubiera sabido decir de dónde venía la voz, ni pude ver quién era el que hablaba. Y dije, aquí estoy. Entonces, la voz me dijo, Endupsar, descendiente de Adapa, te he escogido para que seas miles escriba, para que pongas por escrito mis palabras en las tablillas. Y de pronto apareció un resplandor en una parte del recinto. Y vi un lugar dispuesto como el lugar de trabajo de un escriba, una mesa de escriba y un taburete de escriba, y había piedras finamente labradas sobre la mesa. Pero no vi tablillas de arcilla ni recipientes de arcilla húmeda. Y sobre la mesa solo había un estilo, y este relucía en el resplandor como no lo hubiera podido hacer ningún estilo de caña. Y la voz volvió a hablar, diciendo, Endupsar, hijo de la ciudad de Eridu, miles fiel sirviente. Soy tu señor Enki. Te he convocado para que escribas mis palabras, pues estoy muy turbado por la gran calamidad que ha caído sobre la humanidad. Es miles deseo registrar el verdadero curso de los acontecimientos, para que tanto dioses como hombres sepan que mis manos están limpias. Desde el gran diluvio, no había caído una calamidad tal sobre la tierra, los dioses y los terrestres. Pero el gran diluvio estaba destinado a suceder, no así la gran calamidad. Esta, hace 7 años, no tenía que haber ocurrido. Se podía haber evitado, y yo,
Enki, hice todo lo que pude por impedirla, pero... ¡ay! Fracasé. ¿Y fue destino? El futuro juzgará, pues al final de los días un día del juicio habrá. En ese día, la tierra temblará y los ríos cambiarán su curso, y habrá oscuridad al mediodía y un fuego en los cielos por la noche, será el día del regreso del Dios celestial. Y habrá quien sobrevive, quien perezca, quien sea recompensado y quien sea castigado, dioses y hombres por igual, en ese día se descubrirá, pues lo que venga a suceder, por lo que ha sucedido será determinado, y lo que estaba destinado, en un ciclo será repetido, y lo que fue fruto del hado y ocurrió solo por la voluntad del corazón, para bien o para mal vendrá a ser juzgado. La voz cayó en el silencio, después, el gran señor habló de nuevo, diciendo, es por esta razón que contaré el relato veraz de los principios y de los tiempos previos y de los tiempos de antaño, pues, en el pasado, el futuro se halla oculto. Durante 40 días y 40 noches, yo hablaré y tú escribirás, 40 será la cuenta de los días y las noches de tu trabajo aquí, pues 40 es miles número sagrado entre los dioses. Durante 40 días y 40 noches, no comerás ni beberás, solo esta onza de pan y agua tomarás, y te mantendrá durante todo tu trabajo. Y la voz se detuvo, y de pronto apareció un resplandor en otra parte del recinto. Y vi una mesa y, sobre ella, un plato y una copa. Y me levanté para ir allí, y había pan en el plato y agua en la copa. Y la voz del gran señor Enki habló de nuevo, diciendo, Endupsar, come el pan y bebe el agua, y te mantendrás durante 40 días y 40 noches. E hice como me indicó. Y después, la voz me indicó que me sentara ante la mesa de escriba, y el resplandor se intensificó allí. No pude ver ninguna puerta ni abertura donde me encontraba, sin embargo el resplandor era tan fuerte como el del sol del mediodía. Y la voz dijo, Endupsar el escriba, ¿qué ves? Y miré y vi el resplandor que iluminaba la mesa, las piedras y el estilo, y dije, veo unas tablillas de piedra, y su tono es de un azul tan puro como el cielo. Y veo un estilo como nunca antes había visto, su cuerpo no parece de caña, y su punta tiene la forma de una garra de águila. Y la voz dijo, son estas las tablillas sobre las cuales inscribirás mis palabras. Por expreso deseo mío, se han tallado del más fino lapislázuli, cada una de ellas con 2 caras lisas. Y el estilo que ves es la obra de un dios, el cuerpo está hecho de electro y la punta de cristal divino. Se adaptará firmemente a tu mano, y te será tan fácil grabar con él como marcar sobre arcilla húmeda. En 2 columnas inscribirás la cara frontal, en 2 columnas inscribirás el dorso de cada tablilla de piedra. No te desvíes de mis palabras y mis declaraciones. Y hubo una pausa, y yo toqué una de las piedras, y sentí su superficie como una piel lisa, suave al tacto. Y tomé el estilo sagrado, y lo sentí como una pluma en mi mano. Y, después, el gran dios Enki comenzó a hablar, y yo empecé a escribir sus palabras, exactamente como las decía. A veces, su voz era fuerte, a veces, casi un susurro. A veces, había gozo u orgullo en su voz, a veces, dolor o angustia. Y cuando una tablilla quedaba inscrita en todas sus caras, tomaba otra para continuar. Y cuando fueron dichas las últimas palabras, el gran dios se detuvo, y pude escuchar un gran suspiro. Y dijo, Endupsar, miles sirviente, durante 40 días y 40 noches has anotado fielmente mis palabras. Tu trabajo aquí ha terminado. Ahora, toma otra tablilla, y en ella escribirás tu propia atestación, y al final de ella, como testigo, márcala con tu sello, y toma la tablilla y ponla junto con las otras en el cofre divino, pues, en el momento designado, los escogidos vendrán hasta aquí y encontrarán el cofre y las tablillas, y sabrán todo lo que yo te he dictado a ti, y que el relato verás de los principios, los tiempos previos, los tiempos de antaño y la gran calamidad será conocido en lo sucesivo como las palabras del Señor Enki. Y habrá un libro de testimonios del pasado, y un libro de dicciones del futuro, pues el futuro en el pasado se halla, y lo primero también será lo último. Y hubo una pausa, y tomé las tablillas y las puse una a una en el orden correcto dentro del cofre. Y el cofre estaba hecho de madera de acacia con incrustaciones de oro en el exterior. Y la voz de Miles Señor dijo, ahora, cierra la tapa del cofre y fija el cierre. E hice como se me indicó. Y hubo otra pausa, y Miles Señor Enki dijo, y en cuanto a ti, Endupsar, con un gran dios has hablado y, aunque no me has visto, en Miles presencia has estado. Por tanto, estás bendecido,
y serás miles portavoz ante el pueblo. Los amonestarás para que sean justos, pues en ello estriba una buena y larga vida. Y los confortarás, pues en el plazo de 70 años se reconstruirán las ciudades y las cosechas volverán a crecer. Habrá paz, pero también habrá guerras. Nuevas naciones se harán poderosas, reinos se elevarán y caerán. Los dioses de antaño se apartarán, y nuevos dioses decretarán los hados. Pero al final de los días prevalecerá el destino, y ese futuro se predice en mis palabras acerca del pasado. De todo ello, en Dubsar, a la gente le hablarás. Y hubo una pausa y un silencio. Y yo, en Dubsar, me postré en el suelo y dije, pero, ¿cómo sabré qué decir? Y la voz del Señor Enki dijo, habrá señales en los cielos, y las palabras que tengas que pronunciar vendrán a ti en sueños y en visiones. Y, después de ti, habrá otros profetas escogidos. Y al final, habrá una nueva tierra y un nuevo cielo, y ya no habrá más necesidad de profetas. Y, entonces, se hizo el silencio, y las auras se extinguieron, y el espíritu me dejó. Y cuando recobré los sentidos, estaba en los campos de los alrededores de Eridu.